Amable comunidad del Geekófono, sean bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo. En esta oportunidad les traemos un video que no pretende ser un análisis ni una carta de recomendación. Es más bien una síntesis muy breve de lo que es The Division 2, The Division 2 como juego, y además una reflexión de mi experiencia personal con este mismo. Probablemente todo aquel que vea y escuche este video ya sabrá de qué estamos hablando, The Division. Para el que no, damos un par de líneas de resumen. Es una saga de juegos de disparos basado en el intenso uso de cobertura para un solo jugador o multijugador, PvE y PvP, con un fortísimo componente RPG publicado por Ubisoft. Cuando The Division apareció en 2016 fue al mismo tiempo una decepción y una alegría. Lo primero por el evidente downgrade que recibió la aplicación en su salida al mercado. La demo mostrada en el E3 de 2013 nos dejaba ver algo que no veríamos hasta la salida del segundo juego. A pesar de ello, el juego demostró ser lo suficientemente sólido como para ganarse una devota comunidad que lo jugó, lo siguió y se enamoró de él durante sus primeros compases. Esa fue la alegría que nos brindó cuando por fin pudimos saborear todo lo que el juego tenía para brindar. Era un título extraño, que no tenía una identidad e incluso un género del todo definido, pero que tenía tantas cosas que hacer que nos dejó a todos encandilados, aunque un poco antojados por la inicial falta de contenido y por lo poco pulido de algunos apartados. Con todo, la historia nos enganchó de forma inmediata con esa visión pesimista, y no nos vamos a engañar, bastante belicista de una Nueva York arrasada por una pandemia sin control que despedazó absolutamente todos los aspectos de la civilidad y de la estructura de gobierno de los Estados Unidos. Tenemos un protagonista, nosotros, haciendo parte de la última línea de defensa para preservar la sociedad tal y como la conocemos. Un grupo de élite que solamente entra en acción cuando absolutamente todo está perdido. Para mí fue bastante interesante e inspirador ver esta historia dando sus primeros pasos, tratando de mostrar cómo la sociedad se despedaza y trata de recomponer su maltrecho camino para retomar una vida que conocimos y que quién sabe a dónde va a parar. La campaña de The Division 2 es para romperse la cabeza, no porque sea mala, sino porque no está del todo pulida. Tanto en la forma en la que se plantea la narración como en la forma en la que te exponen los detalles. Pasó en el primero y pasó en el segundo. Una lástima por ese lado. La historia que vas viviendo es una sucesión de misiones llenas de contactos por radio en los que te dicen a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, que siempre es lo mismo. Vas de punto A a punto B, matando todo lo que tenga una barra de salud sobre la cabeza. Te familiarizas con Isaac, la inteligencia artificial conectada vía satélite que le da gran parte de su superioridad a los equipos de agentes de la SHD. Vas viendo cómo grupos de civiles empiezan a tomar control de la ciudad con tu ayuda y cómo los asentamientos empiezan a florecer gracias a ti. Vas encontrando los echoes, reproducciones en realidad aumentada de eventos sucedidos antes o durante lo que sucede en la pandemia. Encuentras personajes clave para las operaciones de recuperación de la ciudad, 3 facciones iniciales que representan formas de pensamiento y conductas socialmente reprobables que quieren hacerse con el control de la ciudad: los hienas, los marginados y los hijos verdaderos, con la posterior aparición de una nueva facción, los colmillos negros. Cada facción cuenta con su forma de operar, su forma de atacar y sus particularidades. Los hienas y los marginados tienen un comportamiento caótico, exagerado y súper salvaje que queda en exposición no solo por su comportamiento en combate, sino también por el tipo de objetivos que se trazan y la forma de ejecutarlos. Se nota que no es personal con entrenamiento militar de alto grado. Los hijos verdaderos, a diferencia, tienen características de combate más táctico y sus objetivos ya no son adueñarse de emplazamientos para seguir creciendo, sino que tienen en la mira ubicaciones más representativas, buscando entregar un mensaje autoritario con un tono más recalcitrante. Los colmillos negros de Black Tusk para los amigos son un grupo más organizado, con posibilidades tácticas que rivalizan con los agentes de la SHD y con muchos más recursos que se notan en combate. Esta es la última facción que aparece dentro de la campaña de The Division. Te arranconan, te rodean con una facilidad abrumadora cuando los enfrentas la primera vez, además de que te muestran la peor cara de una facción a la que no le importa tanto la ideología. Pelean por garantizar estar del lado del mayor poder disponible para obtener su supervivencia,
Eso sí, a cambio de quien pueda pagar el costo de su operación. La historia de la campaña te va interesando hasta que pasan las primeras 10 horas aproximadamente. Ya después, aunque te interese en algo, ya no le prestas tanta atención. Y cuando crees que acabaste la campaña, sorpresa para nadie, te abren el endgame, que sigue siendo algo más de historia con un montón de misiones, pero con otro cariz. Ahora el juego se pone serio. Aparecen los colmillos negros mencionados anteriormente. Tienes que planificar y ejecutar mucho más cuidadosamente tus acciones, y es en donde te pierdes en la cantidad de opciones que se te abren para ir, entre comillas, progresando. Eso nos lleva a comentar algunas particularidades del endgame. El endgame es una cosa... es abrumador. Inmenso, lleno de actividades y un laboratorio de prueba para que aprendas a aprovechar todas las cartas que ya te entregó el juego. La aparición de la última facción te obliga a volver a limpiar la ciudad de su ocupación. No hay tintas medias. Aquí la dificultad se incrementa exponencialmente cuando te enfrentas a ellos por primera vez. Tienes que empezar a buscar las sinergias de tu equipamiento, de tus especializaciones, de tu armamento y de tus habilidades. Además de ello, aparece una última nueva facción que no contemplaste inicialmente, pero que está ahí y la conocemos desde la primera entrega: los agentes renegados y los cazadores. Agentes que fueron abandonados por el gobierno, por la sociedad, o que simplemente no están de acuerdo con los objetivos de la SHG y se convierten en un pico regular de dificultad que pone las cosas difíciles cada vez que al juego se le da la gana. Estás haciendo alguna actividad cualquiera y de la nada te aparecen 2, 3 y hasta 4 renegados que te ponen el mundo de cabeza. Son agentes como tú, con las mismas habilidades, el mismo daño y la misma resistencia que tú. La diferencia radica en que son muy agresivos a costa de no ser un pelotón al completo. Ubisoft implementó un sistema de temporadas que te permite enfrentarte a algunos de esos agentes renegados. Pero estos sí tienen un nombre, una historia y un trasfondo más detallado y rico, que te permite conocer agregados a la narración sin ser decisivos para el argumento. Bueno, a excepción de un par que fueron toda una sorpresa. Esto se traduce en una mecánica ya conocida para los habituales del género: las cacerías. Tienes que cumplir objetivos de manera libre para desbloquear sus ubicaciones y enfrentarte a ellos con ciertas particularidades en sus mecánicas jugables. Algunos de ellos utilizan dispositivos incendiarios, señuelos, artillería pesada o escudos altamente resistentes, por ejemplo. Digamos que tienen sus características temáticas. Para ello debutó el sistema de temporadas, las cuales son como las que vemos en cualquier otro juego en línea que conocemos hoy, que es algo con lo que no me he llevado muy bien, para ser franco. No he pagado lotes ni pases de temporada para obtener recompensas exclusivas, más aún cuando algunas son objetos que he podido conseguir jugando. Las cacerías y sus actividades se iban dosificando a medida que venían siendo lanzadas. Las cacerías se publicaban por temporada y las actividades de cada cacería se publicaban de forma semanal. Se agradece que no fueran unas mecánicas comedoras. Con dedicarle media hora al día es suficiente para estar actualizado. Incluso si te pierdes la actividad semanal, la puedes dejar apilada para salir de las que tengas pendientes en un par de horas durante un fin de semana en el que tengas tiempo. Las builds en este juego son una barbaridad. Aquí el concepto de juego de rol se muestra en todo su esplendor. Las posibles combinaciones son un caramelos para los que nos gusta la experimentación. Puedes montar configuraciones de DPS, tanque, ataque tecnológico, run and gun, atrincherado, daño explosivo, healer, ignífugos, daño por veneno, estados alterados como confusión, ceguera, sangrado. Hay tantas que no terminaría de enumerarlas todas. No tardas mucho en hacer unas cuantas que se te vuelvan tus preferidas e identificar cuáles te pueden servir para jugar en solitario o en equipo. Es un disfrute experimentar sus ventajas y desventajas. Como anécdota, llevo la última temporada disfrutando como un enano, una build que hice específica para hacer cosplay de John Wick. Mucho daño de pistola, buen daño de rifle y de escopeta, balanceada para tener algo de resistencia y tener tiempo de recuperarme, para así garantizar movimientos ágiles entre coberturas, o con escudo para deshacerme rápidamente de uno o dos enemigos, recuperarme y volver al ciclo. El sistema es una pasada. Se parece un poco a hacer builds de Skyrim, pero con una HK416, una Beretta y una escopeta Benelli de acción de bombeo. Todo muy mágico. Las raids son un punto y aparte. En lo personal las odio.
No porque sean malas, sino porque exigen muchísimo por parte de un usuario. De la misma forma que en cualquier MMORPG al uso, requieren mucho tiempo, mucha planificación y mucha paciencia. No solo para con el juego, sino también para con los jugadores. Si no tienes un clan o un grupo de amigos que sean tolerantes contigo y con quienes tú estés dispuesto a ser tolerante, es una pérdida de tiempo. Por un lado, te encuentras con un montón de tryhards que a la menor sospecha de que no llevas tu equipo hiper optimizado, te botan del grupo. Por otro, te encuentras con jugadores que no son conscientes de que se trata de tareas de largo aliento y se van a los 10 minutos de empezada la raid. Es una excelente opción para aquellos que llegan con su grupo de amigos sabiendo que se trata de misiones largas y complicadas y que al menor error te mandan a reiniciar la partida. Exige dedicación, que seas paciente y que tengas un buen hueco en la agenda para reservarle a una actividad tan demandante. He hecho algunos intentos de jugarlas en el pasado, pero apenas he podido terminar una raid, en la que empecé con 7 compañeros más y terminamos 3 durante 4 horas. Piénsatelo bien si eres un jugador solitario que solo quiere pasar un rato divertido. Si vas a raids, vas en serio, vas decidido y dispuesto a cumplir con el rol que te asigna el comandante de escuadra. La parte buena de todo esto es que no es obligatorio hacer ninguna raid, no es obligatorio que te exijas para cumplir con los objetivos de una. Simplemente son parte de un contenido opcional que siempre es muy bien recibido. Warlords of New York fue la primera expansión, que fue un soplo de aire fresco, un cambio de locación, viejos conocidos y un enorme compendio de actividades por hacer. Pese a todo, fue un contenido que tuvo algo de exposición mediática, pero no fue suficiente para mantenerse en el imaginario de los jugadores. Lo que más tengo para criticar es que la historia se enrevesó un poco. Ya al final de esas misiones principales presentan un giro de guión que sorprende un poco, sí, pero se sintió un poco forzado, quitándole la solemnidad a la narrativa que se viene contando desde la primera entrega. Uno de los modos agregados con este DLC de Warlords of New York fue la cuenta atrás, un modo contrarreloj que está diseñado para los jugadores más avesados y que quieren una experiencia exigente sin embarcarse obligatoriamente en partidas cooperativas. Bastante complicado si se juega en dificultades altas, pero que puede servir mucho si quieres optimizar tu equipo, ya que cuenta con una opción que te permite aumentar la frecuencia de aparición de botín a tu gusto. Puedes especificar qué categoría de ítems requieres para obtenerlos más fácilmente. Otra de las adiciones más curiosas del contenido de Warlords of New York fue la cumbre, The Summit, un modo bastante polémico hoy en día, pero que fue implementado con cierto éxito. Este es un rascacielos al más puro ejemplo de duro de matar o Die Hard, que hay que ir despejando de malandros piso a piso, con su correspondiente incremento de dificultad entre más arriba llegues. Un modo de juego repetitivo y cansino que no tiene mayor mérito, la verdad, pero que se volvió el atajo predilecto de muchos jugadores para completar sus conjuntos de equipo e ir depurando y optimizando alguna build en particular, igual que pasa en el modo cuenta atrás. De hecho, yo lo utilizo mucho para depurar mis equipos y mis configuraciones cada vez que lo requiero. Esto se fue volviendo cierta tarea repetitiva de hábito, digamos, lo que nos lleva a los proyectos. El sistema de proyectos es bastante peculiar. Son simples objetivos variados que van desde completar pisos de la cumbre, de Summit, liberar puestos de control, eliminar cierta cantidad de enemigos de alguna facción, reabastecer puestos de control con comida, agua y recursos, entre otros. Se volvió una forma repetitiva, aunque muy entretenida, de reabastecer recursos que son muy útiles con el objetivo de aumentar tus estadísticas y seguir depurando el equipo que estás configurando u optimizando. Acá es en donde más recursos se pueden conseguir de manera más amena, sin tanta frustración. Además de que es el campo de pruebas perfecto para probar las configuraciones que estamos montando. Al ser entradas y salidas rápidas de combate, podemos hacernos una idea bastante precisa de cómo va funcionando el daño, la resistencia, las mecánicas de ese DPS tan deseado que te estás montando, o el nivel de aguante que tiene ese tanque invencible que llevas armando hace días. Puede que se me queden algunos modos de juego adicionales como las incursiones o el descenso, por ejemplo, pero traté de remarcar los más notables.
Igual sigue habiendo enormes cantidades de contenido aprovechables, tanto para novatos como para los jugadores más curtidos. Battle for Brooklyn. Entramos a la parte más reciente y que dio origen a esta ligera descripción y a estas reflexiones acerca de The Division 2. Battle for Brooklyn es el más reciente DLC publicado para el título, se lanzó totalmente pulido, sin problemas remarcables de balance y totalmente terminado, algo que se agradece mucho. Adicionalmente, se publicó la habitual nueva cacería y algunos objetos nuevos en compañía de un par de mecánicas ya conocidas antes, pero con mayor relevancia para el flujo de la campaña principal. Nada de lo que quiera hacer spoiler de momento para no arruinar la experiencia de aquellos que no conozcan aún el juego. La campaña no tiene mayores novedades narrativas, pero pegó directo al corazón por un solo hecho. La historia nos devuelve al Nueva York que vimos en la primera saga. Solo que ahora estamos ubicados en temporada de otoño, lo que le da un feeling bien diferente, pero tan solo al dar nuestros primeros pasos en el mapa nos embargará una nostalgia tremenda al estar exactamente en la misma ubicación en la que iniciamos el primer juego. El puente de Brooklyn, las instalaciones del Cera, todo está ahí, más o menos como lo recordamos, y con una diferencia: todo está quemado y calcinado. La facción de los Cleaners se está tomando la ciudad y alguien tiene que pararlos. Ese alguien somos nosotros nuevamente. El sheriff ahora tiene que llevar su justicia al lugar en el que todo empezó. Ya saliendo de todas estas descripciones y esta síntesis general y rápida del juego, es momento de hacer pública mi experiencia personal. El primer The Division fue un título que me gustó mucho en su momento. Sobre todo la experiencia de la zona oscura, como ya lo comenté. Me echaba un poco para atrás el nivel competitivo tan alto que exigía, y eso me obligó a prepararme durante más de 40 horas solamente para ajustar mi equipo al nivel requerido para dar la pelea y aguantar las extracciones. El concepto del juego me impresionó por lo bien cuidado que estaba todo. Pese al downgrade, todo lo demás estaba muy bien. Me enganchó durante muchas horas, aunque una vez vi lo que tenía que ofrecer, lo dejé como cualquier otro título, la verdad. Sencillamente fue una sensación de satisfacción enorme haber tenido esa experiencia sin que me apasionara exageradamente. Pero cuando llegó la continuación, todo, absolutamente todo lo veía como el refinamiento de lo que ya había visto. Las animaciones, el control, la sensación de disparo, lo profundo de las sinergias del equipo, la inteligencia artificial enemiga, los escenarios, todo rayaba en lo sobresaliente. Lo digo desde la perspectiva de alguien que ama esta franquicia, no con los ojos de un analista objetivo. Lo digo porque las horas se me pasaron tan rápido que no me di cuenta en qué momento se me había ido todo ese tiempo. Lo digo porque en este momento yo ya llevo, no sé, más de 700 horas de juego y siento que aún no consigo sacarle el jugo al 100%. The Division 2 es uno de esos juegos que se me está haciendo un fetiche constante desde que salió hace años. Me cuesta ver defectos en sus gráficos, considerando cómo está el panorama actual incluso. Aún me alucinan algunos momentazos como los atardeceres, las puestas de sol, los combates en medio de una tormenta que no deja ver nada a más de 20 metros, ese Capitolio desolado y vandalizado, la Casa Blanca como cuartel general improvisado. Bah, es un juego que aún me deja impresionado con las estampas que me pone enfrente. Es extraño que un juego salido en 2019 me dejara pensando tanto con respecto a su planteamiento político. Eran los tiempos en los que los creativos que lo hicieron en Ubisoft no tenían miedo a proponer temas espinosos y a pararse sin miramientos a expresar lo que sentían. No tenían miedo a comprometerse con una postura. Es un juego hecho para aquellos a quienes les gustan las armas, las conspiraciones y los escenarios apocalípticos. Es un juego que no esconde su apego a las ideologías que cimentaron el actual sistema político de Estados Unidos. Es un juego que hace alarde del término patriota en mayúscula, en su concepción más norteamericana. Aunque sea un juego de origen europeo en su mayor parte, recordemos que fue apoyado por Ubisoft Shanghai, entre muchos otros estudios, interpreta muy bien el sentir del espíritu estadounidense. Eso no se lo quita nadie. Ahora que ha pasado tanto tiempo desde que empecé a jugarlo, lo que más me ha robado reflexiones es que The Division hace un ejercicio que me pesa hoy en día. En las facciones que presenta el juego noto un reflejo de posturas políticas y comportamientos que veo hoy en medios de comunicación locales e internacionales por todo el planeta, incluso en mi propio país.
La polarización, el despotismo, las ansias de guerra, la ignorancia y la sed de poder. El cóctel para el desastre. Me pregunto si algún dirigente administrativo o algún político habrá jugado el juego. Me imagino que no, por considerarlo un entrenamiento inútil o reservado para adolescentes. Lo digo porque lo que más me impactó fue ver las calles de Washington desoladas y desordenadas. Me hizo sentir un poco de miedo el imaginarme una situación así en la vida real. Fue apenas un ejercicio para pensar en lo frágiles que somos como humanos y como sociedad, hasta que nos tocó verlo en la vida real. No tan caricaturesco, no tan dramático, pero sí muy intimidante. Fue como si fuese una premonición, un aviso de lo que estaba por venir. Los reflectores de The Division caen sobre un escenario que todos veíamos como posible, pero improbable en su momento, una pandemia. Y llegó el día en que todo se hizo realidad. Y tuvimos que guardarnos en la casa, mantener distancia unos de otros y empezar a ver con sospecha a todo aquel que se nos acercara. La vida como la conocíamos desapareció por casi 3 años, sí. Y fue entonces cuando el logo de la SHD se me hizo presente en mi cabeza. En el momento en el que escribo el guión de este video no encuentro cómo describir la sensación. Exactamente un año antes de la pandemia estaba jugando Division 2. De Division 2, ya para esos días de cuarentena teníamos que hacer filas espaciadas en supermercado para entrar a comprar comida y víveres. Recuerdo como antes de salir me vestía con prendas bien abrigadas y gruesas, me ponía mis habituales gorritas de salir, me ponía una máscara aislante que solía usar para evitar el humo de los autos cuando me movía en bicicleta hacia o desde mi lugar de trabajo. Me enfundaba las botas de caña alta para salir cuando llovía y me enganchaba un morral enorme a mi espalda para guardar alimentos que pudiera comprar. Salía a la calle y lo único que veía era una ciudad vacía, sin tráfico, y en la que las únicas personas que había por la calle caminaban con prisa y con expresión de temor. Me sentía como un agente de la SHD. Pero siendo franco, no se sentía bien. Para nada bien. Yo, que en ese momento no tenía más responsabilidad que la de mi trabajo, no me podían imaginar lo que debían sentir todos aquellos que en sus puestos de batalla tenían que hacer frente al desastre. Médicos, personal de salud, aseo, servicios, fuerzas del orden. Como para sentarse a pensar. Tal vez haya sido ese cúmulo de situaciones, no sé. Pero jugar The Division 2 antes y después de la pandemia representó uno de los momentos más memorables de mis últimos años. Digamos que el lanzamiento de su último contenido descargable ha sido una excusa para contarle al mundo mi experiencia. Una de las cosas que más me dejaron esos días oscuros fue un apego y un cariño extraño a ese maravilloso juego. Digamos que me quedó una huella profunda que no logro entender del todo. Ahora que ha salido este DLC, que ya lo he jugado, que ya está pasando su momento de popularidad, me doy cuenta de que parece ser el último coletazo de energía que le queda al título. Y lo digo con tristeza por varias razones. Ubisoft está en su momento más bajo desde que tengo memoria, tanto en la calidad de sus títulos como en la cantidad de lanzamientos. Su situación empresarial no es la mejor y ha manchado totalmente su reputación. Han cancelado Heartland, la versión de The Division destinada para móviles. No hay ni el menor asomo de novedades para un futuro de Division 3. Massive Entertainment, desarrolladores del juego, acaban de salir hace pocos meses del lanzamiento del juego de Avatar, que pasó con más pena que gloria, la verdad. No tengo ninguna esperanza de que un proyecto de The Division salga a la luz prontamente. Me da miedo que un nuevo título de la franquicia termine cavando su propia tumba. Y siento tristeza porque, si bien el lanzamiento de este último pedazo de contenido ha sido recibido con alegría por los jugadores, no estoy seguro de qué tan conscientes sean en Ubisoft del estado de la comunidad al respecto. He vuelto a ver las zonas seguras llenas de agentes y, según Google Trends, el juego ha tenido un pequeño repunte en popularidad de contenido, por lo menos en YouTube, por parte de los creadores habituales. No quiero ver que la saga se muera, no quiero que se transforme a The Division en un sacacuartos barato. Lo han intentado y eso se nota,
pero aún así sigue habiendo algo de espíritu y alma en la franquicia. No quiero que le pase lo que sucedió con franquicias de muchas otras compañías que, a pesar de contar con legados enormes y valiosos, terminaron volviéndose irrelevantes y productos del montón. Lo único que sí quiero es seguir guardando en mi memoria y en mi corazón la experiencia que The Division trajo a mi vida. Quiero seguirme emocionando con la ficción de ser un héroe que tiene que afrontar la más difícil de las adversidades cuando todo está perdido. Quiero seguir sintiéndome inspirado por esa emoción. Fui un agente de la SHD. Aún lo soy. Anhelo poder seguirlo siendo en el futuro. Sé que probablemente nadie de Ubisoft llegue a ver este video nunca, pero tengo solo una petición desde mi corazón de jugador apasionado de la franquicia. Por favor, no lo estropeen. No la caguen. Bueno, para terminar, un saludo para todos los agentes de The Division que hayan visto este video. Espero que les haya gustado y si fue así, no olviden suscribirse, dar like, comentar el video, comentarnos cómo fue su experiencia con The Division. ¿Fue tan profunda para ustedes? Bueno, estaremos pendientes, los estaremos leyendo. Nos vemos en próximos capítulos del Geekófono y ya saben, cuídense mucho, los queremos y chao chao.